Cuando los costarricenses hablamos del programa Antorcha, a muchos nos viene a la mente el mejor programa estudiantil de la historia de la televisión nacional. Pionero en su género, pensado y producido por costarricenses, Antorcha es una de las más queridas producciones de la pantalla chica. Jóvenes aprendiendo de manera entretenida en una competencia sana por ver quiénes tenían más conocimientos. Barras que colmaban los gimnasios llenas de emociones y alegría. Nos dejaron un gran legado. Educábamos a través del entretenimiento desde muchos años antes y hoy el tema está de moda. Nos adelantamos en el tiempo. Hoy vibraremos con los recuerdos y emociones de Antorcha. Bienvenidos a Reencuentros. Ay, qué lindo día ha hecho hoy, Magdalena. Marcos, ¿qué le pasa? ¡Hasta luego! Bienvenidos a este su programa. Buenas noches, Tita. Estimado señor, bien broche. ¿Listos? Responda. Mire, no hay tonto que no seas lechero, ¿verdad? Ahora sí que me hacen falta mis amigos, ¿eh? Reencuentros del 13. Buenas noches. Canal 13, con la colaboración del Ministerio de Educación Pública, presenta Antorcha 84. Me da mucho gusto presentar al equipo del Liceo de Nicoya. Inmediatamente cuando se observaban las tomas, mis invitados nos decían de dónde sacaron y encontraron ese material. Bueno, tengo que agradecer a mis compañeros de Filmoteca porque hicieron un trabajo extraordinario para poder ubicar ese material. Ginés Benavides, productora del programa Antorcha, Giovanni Calderón, no tenemos mucho que presentarlo, pero también fue un presentador de Antorcha. Ahora lo vamos a ver mucho más chiquillo, ¿verdad? Y don Mario Ortiz, que he de decirle que es el papá de esta criatura, así que gracias por estar con nosotros en este programa de reencuentros, en donde estamos tratando de vivir y recoger todas las vivencias de las grandes producciones que Canal 13 ha hecho por muchos años y que lo ha consolidado inclusive como una escuela de la producción nacional y del talento nacional. Don Mario, tengo que empezar con usted definitivamente y mis compañeros me van a dar la licencia, pero usted es el papá de la criatura y creo que es valioso que dejemos aquí constando cómo nace esa criatura. Cuéntenos. Sí, tal vez debo iniciar señalando que, si bien es cierto, yo soy el de la idea, el que pelea o lucha para echar adelante, Antorcha es un programa de Canal 13 y lo quiero dejar claro. No se pudo haber hecho en otra televisora por las exigencias técnicas que tenía en ese momento. Antorcha nace en el año 1980. Yo llego un año antes al Canal 13 a trabajar en un proyecto que se llama Apoyo Educativo por Televisión. Mi formación es matemática, entonces iba a hacer programas de matemática para la televisión, me tocó hacer programas. Y una vez que logré encontrarme con este mundo tan lindo de la televisión y pareciera que yo tenía alguna facilidad para algunas cosas, entonces había vivido en mi juventud, en el colegio, un programa de concurso de conocimientos muy pausado en Canal 6, creo que se llamaba La Justa del Saber.
Y entonces había visto que pese a que el programa era más pausado, más tranquilo, había generado en el Liceo de Heredia, del cual yo soy egresado, una euforia extraordinaria. Y me acuerdo haber estado en las afueras de Heredia, en el río Pirro, recibiendo a los participantes del colegio mío en aquel momento. Eso lo traje a colación y entonces me di a la tarea de escribir un proyectito para retomar eso. Sin embargo, no quiero extenderme, más bien que ustedes tal vez me pregunten, pero sí se hicieron modificaciones interesantes. No se preocupe, acuérdese que estamos conversando. No Bien, no hay problema. Estamos Bien, entre amigos. Por cualquier cosa, no hay tantas reglas. Para que me interrumpa, porque hay un detalle interesante en Antorcha. Antorcha es el primer programa nacional que presenta cantidad de público en estudio. Es el primer programa nacional, si no me equivoco, que es un programa en vivo, pero con pregrabados. Eso surge exactamente al tercer año de Antorcha. El primer programa, digamos, que somete a presión a los estudiantes con preguntas de 1 minuto, en un ambiente realmente cargado de ¿cómo se llama?, de algarabía, de ruido, yo no sé, eran muchachos sumamente valientes. Tal vez empecemos diciendo eso, y que evidentemente yo tengo que agradecer aquí el respaldo. La persona que creyó en mí se llama Óscar Aguilar Bulgarelli. Él creyó en mí, nunca se me olvida que me dijo algo muy lindo: hágalo, si sale bien es obra suya, y si sale mal será culpa suya y yo sabré reprenderlo. Entonces permítame ver si salió bien o no. Por favor. Vean estas imágenes, ya ahorita vamos a ir conversando, pero vamos a ir tratando de hacer un recuento de la historia. Por favor. ¿Verdad? Y yo quisiera, porque este material es valiosísimo, que los televidentes le pongan mucha atención. Vamos a ir conociendo la historia, conversando y viendo videos. Entonces veamos este fragmento de la historia que logramos recuperar gracias al esfuerzo de Eduardo Sandí en Filmoteca y el de muchos de la producción. Vean este video y vean cómo se vivía Antorcha cuando empezaba apenas. Estudios Sociales de Costa Rica, la siguiente materia por responder, Rosana, Milena, es la siguiente. Marque con una X. Como consecuencia de la guerra de Ochomogo, se logra, y estas son las opciones: la creación de la Federación Centroamericana, la anexión a México, la anexión a Nicaragua, trasladar la capital de San José. Respondan, por favor. Y ya están ambas respuestas. La del Liceo de Nicoya, ¿cuál fue, por favor? La alternativa B, trasladar la capital a San José. La del Colegio Madre del Divino Pastor. Está igual. Está igual. Profesores, asesores, por favor. Profesor, su respuesta, por favor. Ambas respuestas están correctas. Ambas correctas. Antes de iniciar el tercer y último bloque de preguntas, vamos a conocer cuáles equipos estarán el próximo viernes aquí en Antorcha 1984 en el gimnasio del Colegio Los Ángeles. Ana Cecilia y Roxana se encargarán de hacer la rifa de los próximos participantes. Adelante. Bien, y aquí tenemos los equipos que nos quedan para competir este año en Antorcha 80. Segunda pareja, Eliseo Ingeniero Carlos Pascua y Gregorio José Ramírez. La tercera pareja, Eliseo de Costa Rica y Colegio Agropecuario de Pocosí. Permítame meter la cuchara, ¿no? Pero veo que sacó usted ahí un extracto en el que el profesor explica la respuesta correcta de manera muy resumida. Porque si hubiera escogido una de matemáticas, recuerdo que había un profesor, creo que se llamaba Elmer, Elmer. ¿verdad? Que tenía una forma muy particular de enseñar, muy buena. Excelente. Pero te hubiera hecho una explicación larguísima, que hubiéramos necesitado 2 programas para explicarlo. Quiero decirle que sí, que la pregunta que estaba antes de esa era de matemáticas, pero bueno, se duraba solo la explicación de la fórmula, se duraba, qué sé yo, 2 minutos fácilmente, ¿verdad? Y eso mostraba el nivel de complejidad que Mario hablaba, que tenían los estudiantes y que tenían que resolver de manera muy pronta, Ginette. Usted también lo produjo por varios años, este programa. Sí, claro, lo produje fueron 3 años, en el 91, 93 y 94. En el 91 fue cuando se hizo una especie de antorcha
pero realmente no fue muy atractivo para los estudiantes ni los colegios en general porque traía muchas modalidades. Entonces, lo que menos había era la parte importante, que era aquella participación de equipos. Había mucha individualidad por parte de estudiantes, había concurso de ensayo, pintura, oratoria, pero que no era tan interesante para los colegios. Eso fue en el 91 y luego en el 92. Para el año 93, junto con Francisco Herrera, nos dieron la producción de Antorcha. Entonces, tuvimos que ir a visitar todos los colegios del país, de punta a punta, para invitarlos y decirles que volvíamos al formato que a ellos les gustaba, que era con el que inició don Mario Arguedas, que era la participación de equipos, y era lo que realmente atraía a los colegios y a los estudiantes, cambiando la modalidad, aprovechándonos de que se estaban manejando los exámenes de bachillerato. Entonces, para introducir lo que era exámenes de bachillerato para que fuera mucho más atractivo. En el 93 y en el 94 fue cuando yo hice la producción con Antorcha del Viejo. Sí, era otro sistema. De hecho, quiero decir, para empatar cositas aquí, que Ginette la que trae a este señor a la televisión. Es correcta, Giovanni. Y la decisión de Ginette era si era Giovanni o era yo. Ajá. Como anécdota. Me ganó Giovanni, ¿eh? Sí, sí. Me ganó Giovanni. Sí, es que ¿sabe por qué le gané la partida? Porque Ginette había sido mi compañera de colegio y ya me veía con buenos ojos. Fue eso nada más. Entonces me hizo la cachetada nada más. Pero veas cómo tantos años después, Giovanni y yo fuimos compañeros de universidad, así que hemos tenido una amistad de muchos años. Sí. Así como la historia nos permite reencontrarnos, ¿verdad? Sí, qué buena. Siendo Giovanni un gran profesional de la televisión costarricense. Don Mari, me devuelvo un poquitito porque la construcción de este tipo de cosas, a mí me tocó producirlo ya años después también, y la complejidad con la que yo tenía que sentarme para atender esto, alrededor de cómo el Ministerio de Educación lo veía, era muy duro, ¿verdad? Tengo un minutito que me voy a reservar más bien para responder esta pregunta. Voy a ir a una pausa mejor y vengo porque sé que usted va a tener que extenderse un poco para explicarme cómo fue construyendo el formato original, que es el que a todos les gusta. Déjeme ir a una pausa y vengo más recordando este reencuentro con quienes fueron parte de Antorcha. El tercer bloque de preguntas, 6 preguntas más para definir el campeón de Antorcha 1989. En este momento iniciamos con un marcador de 26 puntos. 26 puntos para los muchachos del Colegio Claretiano, 22 para los representantes del Colegio de Limón. Según la rifa que iniciamos al inicio del programa, la primera pregunta corresponde al Colegio Claretiano. Luis Carlos Hernández. Quisiéramos iniciar este último bloque con matemáticas. La pregunta es de selección única y no se van a leer las opciones, nada más el pie del ítem. Marque con una X el número que precede a la opción que contesta o completa correctamente la proposición dada. Si X representa un número entero positivo, entonces una expresión equivalente a 2 a la X por 2 a la X más 1 es la siguiente. Contesten. Tenemos ya las 2 respuestas. En esta oportunidad contestó primero el Colegio Claretiano. Nuestra respuesta es la opción 1. Y ahora tenemos la respuesta de Limón. Opción 1. Ya la licenciada Marlene Víquez revisó la pregunta, así que vamos a escuchar. Las 2 respuestas están correctas. Ya continuamos con Reencuentros del 13. Seguimos con Reencuentros del 13. Vamos, primer bloque, matemática, una pregunta de desarrollo. Sean los polinomios P, que es igual a X al 4 menos 1, y Q, que es igual a X menos 2, hallar el residuo que se obtiene al dividir el polinomio P por Q.
P dividido entre Q. Y hay que averiguar cuál es el residuo. Bien, muchachos, alisten calculadoras y mucha suerte. Muchachos, corre tiempo. En el año 93, cuando nos dan la producción a Francisco Herrera y a mí, se nos ocurre la idea de que era muy importante no solo involucrar a aquellos estudiantes que se destacaban académicamente, sino que también aprovechar y tomar en cuenta todo el colegio. Entonces, se hicieron concursos de barras, que eso es parte de los concursos. Hubo un concurso muy interesante que era con la editorial Océano. Cuando nosotros vamos a la editorial Océano, que querían ser partícipes de la premiación de Antorcha, nos dicen que quieren que ideemos un concurso donde se le dé importancia a los libros. Entonces yo pregunto, bueno, ¿y cuál es el libro o los libros que se venden poco acá? Me dice, el diccionario. Ah, el diccionario. Ah, si ese no tiene mucha salida. Entonces, digo, chico, hagamos un concurso en donde vamos a ir involucrando. Entonces, se nos ocurrió, por ejemplo, la palabra arte, pero de los derivados, la A, buscábamos a alguien relacionados con arte, la R y así. Entonces se hizo el concurso, se ponía un estudiante de cada lado. Claro, cada mes había que ir a cambiar el diccionario porque terminaba despedazado donde los estudiantes eran moviendo y moviendo las páginas, pero fue vacilón porque a los 2 meses de haber empezado Antorcha, voy un día a retirar unos libros para el concurso y me dice uno de los vendedores, ¿usted es la productora de Antorcha? Le digo yo, sí señor, y me dice, viera cómo ha subido las ventas de los diccionarios. Sí, es que la gente no puede dejar de pensar cuán impactante era llevar Antorcha y cómo apoyaban. Usted que tiene tan buen ojo clínico, ¿verdad? Voy a pedirle a mi productor que ponga en pantalla, porque lo capté cuando fui a corte comercial, en ese encuentro. Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Exactamente, en ese encuentro entre Limón y el claretiano captamos a alguien que estaba en las barras muy eufórico. Vamos a ver qué tan buen ojo clínico tiene usted, mi apreciado don Giovanni. Veamos en la pantalla. ¿Se da cuenta quién está ahí? Creo que ya lo vi, pero permítame ver de nuevo la imagen. Ok. Vea ese personaje que está en pantalla en este momento. ¿Sabemos quién es? Sí. Es un colega. Sí, no me equivoqué. Figura pública, ¿no es Jorge? Figura pública. Ese es Jorge Martínez, el que acabamos de ver en pantalla, que está en el claretiano. Sí, no cualquiera lo reconocería porque hay un cambio inmenso, ¿verdad? Sí. Más que todo de pelo. Tenía pelo en ese tiempo, sí. Pero sí lo sacamos, sí, claro. Sí, logramos sacarlo. Esto de las barras era realmente un actor vital en este juego. Giovanni, a vos te tocó animar, ahorita lo vamos a ver, es como el as debajo de la manga, Giovanni. Realita, yo cuando me invitaron aquí al programa hice la advertencia de que cuidado me iban a sacar ahí con bigote en esas imágenes. Yo lo prohibí. Así que no espero verme ahí en ese monitor que tenemos. Pues aquí. Se va a ver en ese monitor. Giovanni, ese manejo de las barras para un presentador realmente era muy importante, ¿verdad? Era, wow, ese espacio. ¿Cómo te manejabas como presentador con ese...? Sí, no, definitivamente esa efervescencia de todos los muchachillos ahí en las barras y el golpeteo ahí en las graderías y donde se agitaban con la respuesta y todo ese tipo de cosas, precisamente era lo que le daba vida al programa y le daba vida al trabajo nuestro también, ¿verdad? Eso nos metía más de lleno en el trabajo. Y bueno, ahora que veo las imágenes y que hemos visto pocas, considero, me parece que vale la pena el recuerdo, porque a veces yo siempre he dicho que hay que ver las cosas de manera poética, de manera romántica, y cuando uno está haciendo ese trabajo, hace 30 años o no sé cuánto, uno tal vez no le da la importancia que tiene, pero lo veo ahora, imagínese lo que se estaba construyendo en ese tiempo. Don Mario, que es educador, puede valorarlo tal vez mucho más que uno. O sea, se estaba haciendo una huella para que se hable después de tantísimos años del programa, y imagínese usted para los muchachos también lo que es ver ese programa ahora, o para quienes fueron sus papás. Entonces... sí, debo decir que las barras era el alma del programa y siempre lo fue, no solo cuando estuve yo y cuando estuvimos nosotros, sino desde siempre, ¿verdad? Era la característica del programa. Voy a ir a ver otro fragmento de video porque estamos en este recuento de la historia, se me están quedando un montón de hilos, estoy viendo un montón de gavetitas, pero no importa, yo creo que la gente se siente emocionada de poder ver y ir sorprendiéndose cómo van viendo a lo mejor a sus hijos o ellos mismos, como lo decías con mucha claridad. Veamos este otro videito para recordar. Pasemos a conocer la primera pregunta en el módulo central y mesa. Mucha atención. Oficialmente se reconocen
103 especies de fauna silvestre en peligro de extinción, que incluye 72 aves, 24 mamíferos, 4 reptiles y 3 anfibios. ¿Qué porcentaje representan los mamíferos en las especies en peligro de extinción? Tienen 1 minuto para contestar. ¿Listos? Ya. Terminó el tiempo, así que, Samara. Le damos la palabra al representante del Colegio Santa Cecilia de Heredia. El porcentaje es de un 24.72. Bien, vamos a pasar a escuchar al representante del colegio, Mario Quirozazo. Adelante, por favor. El porcentaje es de un 10%. Vamos a esperar la respuesta del jurado calificador para que nos den el veredicto en esta primera pregunta de matemáticas en módulo central y mesa. Ya casi se están preparando ellos a dar su veredicto. Nos dicen que ambos respondieron incorrectamente. Cuando decimos que el Sistema Nacional de Radio y Televisión ha sido escuela de muchos, la reacción es inmediata. En ese video que vimos a Roy Solano, sí, este que acabamos de ver, Sí, claro. Giovanni inmediatamente dice, ¡wow! Sí, claro, y me imagino que mucha gente en la casa estaba con la duda, hasta ahorita que dijiste el nombre, ¿verdad? Porque pueden identificar el tono de voz tal vez y algún parecido, pero muchos tal vez estaban con que sí, con que no, ¿verdad? Así es, así que es toda una aventura el ir construyendo todo este tránsito por la historia de Antorcha. Perdone nada más, hay Adelante. una expresión muy linda. Hace unos años que me topé con un periodista de la radio Sinaí y me decía, él había estado en Antorcha, y porque aquí hablamos, sí, de profesionales que pasaron por Antorcha, pero los estudiantes. Y él me dio una expresión que me encantó. Me dijo, don Mario, usted no tiene idea las personas que usted tocó con ese programa. En ese término de cómo, entonces me habló de la influencia que en el caso de él específico había tenido pasar por la experiencia de Antorcha. Pero yo diría que en todas las facetas, como estudiantes, como colaboradores del programa, una Marjorie Cibaja, una Nono Antillón, que son personas que realmente después van a despuntar, ¿verdad? Y siguen en la palestra nacional. No estuvo, entonces, también animando. No estuvo es que yo quisiera en algún momento hacer un par de reconocimientos, porque... Hagámoslo de una vez, porque el tiempo en televisión se nos va volando, ¿verdad? Hagámoslo así en breve, rápidamente. Antorcha nace en 1980. Ese es el primer Antorcha. En el gimnasio de Los Ángeles, acá en Sabana Norte. Y una cosa interesante es que surgen alrededor del programa una serie de historias, digamos así, y de personas que habría que aplaudir. El caso de Marjorie Cibaja es clásico. Marjorie llega a ayudar a Ronald en la conducción y nomás al poquito se la lleva las televisoras nacionales, privadas. El caso de Nono Antillón es de reconocer también como personas que aportaron al programa en cantidad. Pero yo siempre digo que había también un equipo de gente del canal entregado entero, porque había mucha producción, era una semana, cada semana era una semana extraordinaria. Y una de ellas que tengo que aplaudir es la que le puso el nombre, Antorcha. El nombre se lo puso una compañera secretaria de nombre Rocío, que era la secretaria de don Francisco Quesada, que era en ese momento el director de Canal 13. Yo ando buscando el nombre, a ver cuál, y de pronto Rocío dice Antorcha. Me lamento no acordarme del apellido. Rocío Monge. Ojalá que Rocío lo está viendo. ¿No era la hermana Marta Monge? No sé si era Rocío ella. Monge. Probablemente. Ella fue la que dio, cuando me dijo Antorcha, yo me di cuenta que estaba ante realmente el nombre que requería. Correcto. Sí, porque es un ícono extraordinario y yo diría que parte del éxito del programa estuvo en el nombre. Sí, y la atención que vivían. Ahora quiero hablar de los estudiantes y la presión que tenían, ¿verdad? Y por supuesto les vamos a revelar las tomas de don Giovanni Calderón de hace unos cuantos años. Vamos a una pausa, regresamos con Reencuentros. Y bien,
bien, amigos, nos vamos al segundo bloque de esta, la final de Antorcha 2000. A lo que vinimos. Los señores del Colegio Monterrey tienen derecho a escoger tema en este segundo bloque. ¿Con qué desean empezar? Escogemos español literatura. Español literatura. Muy bien, me voy a la mesa principal y recibo de manos de don Carlos Mora la pregunta de literatura. Ambos equipos cubren relevo. Gracias, Yoconda. Bien, creo que los decanes ya entregaron la pregunta, entonces procedo a leer español literatura. Ya continuamos con Reencuentros del 13. Seguimos con Reencuentros del 13. Antorcha, antorcha, en busca del saber. Antorcha, antorcha, ilumina la amistad. Los jóvenes felices queremos crecer, compitiendo en paz y en fraternidad. Antorcha, antorcha, el concurso del saber y la amistad. Cuando escuchamos esta canción de Antorcha, que han existido varias, Ginette decía, no, un momentito, aquí tengo que contar una historia. No, cuando yo tuve que producir en 1994, queríamos buscar una canción para Antorcha, pero no había medios económicos para poder solventar. Me meto en la cabina de audio, le digo a los muchachos que me ayuden y de casualidad nos encontramos un carrete que decía Antorcha, Grupo Gaviota. Yo digo, y pongámosla a ver. Y me gustó, era pegajosa, que era lo que andábamos buscando. Entonces llamo a Carlos Guzmán, que tiene mucha amistad conmigo. Le digo, Carlitos, mira, fíjate que me encontré esto y esto, voy a producir Antorcha, pero quiero utilizar el tema tuyo. ¡Ay, qué dicha! Al fin, dice, porque yo se las hice, pero nunca la utilizaron. Entonces diciendo, bueno, aquí va. Ya les resolvieron el problema. Cuando usted construye las preguntas, usted tuvo que tomar una decisión de que se hiciera en un minuto y siempre hablamos con asombro porque todo el mundo decía, wow, qué cargas. Que a veces decían, ahora me decía Giovanni en la pausa, cómo los muchachos iban haciendo las ecuaciones en la mente, daban vuelta y marcaban. ¿Le puso un minuto por ponerle un minuto o tenía claro que esa presión? No, es que evidentemente valoré que un minuto en televisión es Sí, mucho tiempo. sí. Y que si quería un programa ágil, evidentemente había que disponer de un espacio muy puntual. Entonces ahí se le puso. Sí fue señalado en un momento en el periódico, alguien salió escribiendo que era una barbaridad que se les diera un minuto. Y entonces yo escribí explicando esto, de que en televisión era muy importante para dinámica. Además, en los primeros programas le poníamos hasta un relojito que sonaba tac, 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 que le generaba presión al televidente. Los estudiantes no estaban escuchando esa área. Y generaban mucho, porque yo estaba muy pequeño y yo empezaba a sentir esa... Sí. Pero mira qué interesante, porque cuando alguien señaló en el periódico que no era pertinente el tiempo, salió un ingeniero del ICE señalando que en el ICE hay que resolver problemas de pronto muy violentos en periodos muy cortos y que de pronto habían técnicos que eran muy buenos, pero bajo presión no podían responder. Entonces decía, es muy importante, es una variable interesante y todavía más, en los primeros Antorchas, las preguntas venían en un sobre. Entonces había una presión más, que era abrir el sobre sin romper, porque hay una presión enorme alrededor de esto. Entonces, por ejemplo, en el Instituto de Alajuela, cuando fueron a la final, la primera final, el colegio, los organizadores de Antorcha ya previeron que todos los estudiantes le escribieran algo a los muchachos que se estaban formando, pero que se lo escribieran en sobres, para que ellos vinieran en la práctica, previo a la presentación en televisión, se entrenaran en el arte de abrir el sobre. Dice que le llegó más de 1000 sobres a los muchachos con vamos a ganar, seremos los primeros, todas las cosas y entonces tenían, usted no tiene idea, Alan, la estrategia, tomaban aquel sobre, lo daban y hacían ¡plac! Y la pregunta quedaba extendida. Era todo un arte de apertura. Recuerdo que en alguna oportunidad leían en algunos periódicos lo que sucedió cuando el Salid Gonzaga ganó. Sí. Yo estuve ahí. A las 2 de la mañana había una misa con una cantidad de sacerdotes enorme, una cantidad de políticos. ¿El programa terminó en ese momento? ¿A qué hora? Pudo haber terminado a las
10:30 de la... Y a las 2 de la mañana todavía Sí, estaban... me costó entrar a Cartago. Ochomogo ya ahí se hacía una presa extraordinaria de gente recibiendo, pero esto se vivió en todos los pueblos. En primera instancia, por ejemplo, en el Antorcha del 80, en Atenas me contaban que no se podía ingresar al pueblo porque la gente esperándolos era extraordinario. Ellos fueron los subcampeones. El primer campeón, Instituto de Alajuela. Yo sé que la gente ha estado pendiente durante todo el programa de un video, ¿verdad? Veámoslo, a ver qué tal nos va. Lo vemos. Veamos. Se animan. Vamos, lleva, a ver. La primera pregunta en este bloque académico. La pregunta será de... Matemática. 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 Aquí tenemos a Raquel, Bien, Raquel. nuestra colaboradora muy bella que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer. Raquel nos acompaña desde 1991, ya es una veterana en Antorcha. Muy importante. Viene la primera pregunta. De esta forma iniciamos entonces el primer bloque académico. Atención muchachos, ¿preparados todos? Pregunta de matemática. Marque con una X la opción correcta. Seleccione con X la función que es biyectiva definida de R en R. F de X igual 3X más 1. H de X igual logaritmo 2 a la X. G de X igual 2 a la X. J de X igual X a la 2. Corre el tiempo. Segundos. Han accionado el interruptor. Primero los estudiantes del Liceo UNESCO. Pasamos a escuchar la pregunta o la respuesta más bien. Nuestra respuesta es la B. La B, dicen los jóvenes del Liceo UNESCO. Ahora la versión de los integrantes del Liceo Mauro Alvarado, o Maurilio Alvarado más bien. Nuestra respuesta es la D. Pasamos entonces a conocer la versión del profesor de turno. La respuesta correcta es la alternativa B, que es una función lineal. Dado que las otras alternativas, la logarítmica tiene una restricción en el dominio, la exponencial tiene una restricción también en el codominio y la función cuadrática x al cuadrado es una parábola, no es biyectiva. Así las cosas. Ustedes conocen el marcador. Es solamente la primera pregunta en cuanto a este primer bloque. El Liceo UNESCO contestó correctamente. Gracias, profesor. El Liceo UNESCO se adjudica 3 puntos en esta primera pregunta. Ay, don Alan, debo admitir que el traje era prestado. ¿En serio? Sí, cierto. Sí, sucedía mucho eso. Mire usted, un poquito grandecito, pero todo bien. Sí, se notaba. Sí, sí, un poquito más de pelo. No ha cambiado mucho. ¿Y el bigote? Digo yo, ¿verdad? Y el mostacho, sí. Bueno, tengo que decir que cuando vinimos en la prueba, los dos veníamos con bigote. Mostachado, y ya lo dejamos en otros lados. ¿Recuerdan alguna anécdota que le sucediera a este caballero? Ay, claro que sí. Una vez necesitábamos rellenar porque teníamos un problemita ahí técnico, entonces le dijimos a Giovanni que rellenara. El vacilón fue que en el enredo que teníamos, Rafa, en la realización y yo de productora, ¿verdad?, corriendo, no lo escuchamos. Al final le pedimos que nos los contara cuando terminó el programa. No sé si recuerdas que vos le contaste al público que para una Navidad vos te encantaba la música, entonces le pediste a tu papá un instrumento de viento. ¿Y qué te dio tu papá? Y me regaló un abanico. Sí. Por eso fui un frustrado en la música siempre. Yo creo, Alan, y vale la pena mencionarlo ahora, que hay una fórmula a la que el ser humano no puede resistirse, que es la combinación entre el aprendizaje y el humor.
Todos queremos aprender y todos queremos divertirnos. Y si eso se puede combinar, mucho más fácil se nos hace aprender. En cualquier persona, buena o mala, siempre va a querer llevar información, ¿verdad? Aprender. Y entonces si hay una forma divertida de hacerlo, pues entonces me parece que estábamos rellenando ahí, pero tal vez se dio el espacio oportuno. De todas formas, en algún momento se creó un ambiente de amistad grande con las barras. Nosotros antes del programa interactuábamos con los estudiantes para liberarlos de tensiones y pues llegábamos a hacer un ambiente ya familiar que todo el mundo disfrutaba. Y entonces si se prestaba un espacio para hacer chiste, que bien me lo recuerda Ginette, porque a mí yo ni lo recordaba. Entonces lo hicimos con todo gusto. Se pone uno a pensar, después, ahora que han aparecido programas como ¿Quién quiere ser millonario? Y tantos programas de ese estilo, de que realmente esto fue una quijotada hace ya tantísimos años, don Mario. O sea, yo no sé si usted lo dimensiona tanto como lo dimensionamos nosotros a la distancia. En una ocasión, la Asociación Costarricense de Gerentes y Empresarios me convocó para hacerme ver lo que yo tenía en manos, diciéndome, usted no tiene idea, me dijeron, me parece estar viendo a la persona este señor Nieto, que era el que presidía en ese momento, usted no tiene idea de lo que tiene entre manos. Y yo le decía, sí, evidentemente siempre lo tuve como muy claro. Los sueños tienen esa cualidad. Mis hijos me preguntan, ¿cómo lo creó? ¿Cómo le vino? Asocié a una imagen, pero todas las modificaciones que se hicieron, que se le pusieron, evidentemente eran cosas que yo soñé y sabía que iban a impactar. Uno lo siente, cuando uno se lanza en estas experiencias, uno lo siente. Por eso yo agradezco a Óscar Aguilar, porque cuando yo le cuento la experiencia a Óscar de lo que yo andaba buscando, se emocionó y me dio la opción, que era técnicamente mucho del canal puesto a disposición de un programa en ese momento. No, y si nos ponemos a analizar, al día de hoy, difícilmente alguien ha hecho una producción con estudiantes de este volumen, de este nivel, y que haya causado el impacto que causó. Voy a ir a una pausa. Eran épocas en donde el chiquichiqui era muy, ¿verdad? Como muy de moda. Y entonces, ¿ustedes creen que además de todo eso, se hizo una pieza musical de Antorcha que hizo, si mal no recuerdo, creo que fue La Pandilla que lo hizo? Ah, no sabía. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir dando otros pasos más sobre este recuerdo que estamos haciendo de Antorcha. Nos acercamos un poquito más a estos tiempos. Se nos quedó la pregunta de la presión que tienen los estudiantes. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Antorcha encenderá la chispa joven, encenderá con velocidad, hay que contestar. En Antorcha gana el que estudia más. Con velocidad, hay que contestar. El que tenga chispa, ese ganará. Ya continuamos con Reencuentros del 13. Seguimos con Reencuentros del 13. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Bueno, ya digamos, esta entradita nos mete a una nueva generación de jóvenes que siempre hemos intentado ir haciendo modificaciones para que Antorcha, ¿verdad?, pegue con estas nuevas generaciones. Me dijiste que tenías una duda para... Sí, a don Mario, es que ahora que mencionó el nombre, quién puso el nombre al programa y que nos contaba que fue una compañera de trabajo acá en el canal, pero me queda la duda a mí de por qué precisamente Antorcha. Sí, Antorcha porque proyecta, digamos, el conocimiento, siempre ha sido como el ícono de eso, ¿de acuerdo? Correcto. Y entonces, de alguna manera, lo que sí es interesante es que mucho de lo que se hizo en Antorcha o lo que yo crié alrededor de Antorcha eran intuiciones. Aún los conductores, quién debe ir, quién debe ser el conductor del programa, había que defenderlo mucho. Yo les ¿Quién decía, escogió Ronald Alfaro, por ejemplo, que fue el que arrancó? Evidentemente lo escogimos la producción, ¿verdad? En ese momento Pierre Baldí.
Pierre Valdí. Bueno, y Pierre ahora- Valdí fue el primer realizador de Antorcha, los 2 primeros años. Ahora me viene a la mente, Mario, si no me equivoco, en algún momento tuvo un eslogan, la llama del saber, ¿o no? No, la llama del saber es, en realidad es un eslogan del programa que antecedió a Antorcha, que queda por ahí. La gente, supongo yo que alguna gente que tal vez se recordaba, solo que era un programa muy, yo digo que muy, déjenme decirlo de esta manera, muy cuadrado tal vez por el momento. Sí. Era en estudio, eran los estudiantes sentados ahí, no había público. Por eso le digo que Antorcha viene con una serie de modificaciones que al paso del tiempo se convirtieron realmente en cosas interesantes. Por ejemplo, déjenme decir, la primera cámara lenta que se hace en este país se hace casualmente con Gaviota, en una de las canciones de Gaviota, con un equipito que Carlos presta a la producción en un programa, porque Gaviota se convirtió en el grupo musical en ese momento, en el 83, el grupo musical de moda, y entonces del momento, y nos ayudó. Con Carlos también me guarda una gran... Ahí tengo que reconocer a Gerardo Chavarría, a Efraín Cavalini, a tanta gente que Porque si no me trabajó matan. Sí. ¿Verdad? Me mata la gente pregunta, si no pregunto esto. ¿Nos hubiésemos atrevido nosotros a hacer eso que hicieron estos muchachos? ¿De responder en un minuto? Yo siempre lo digo de esta forma. Me encantaba trabajar en Antorcha, pero yo nunca hubiera participado como estudiante. Hay que tener una valentía extraordinaria, una fuerza exquisita. Y a mí me nace otra pregunta, si me permite. Claro, claro. A don Mario, ¿y se atrevería a hacer Antorcha en estos tiempos? Yo te digo que Con el mismo esquema. Yo diría que el esquema de Antorcha fue el primero. A mí no me cabe la menor duda que ese era el esquema. Entonces, yo ya no lo podría hacer porque la fuerza que exigía era extraordinaria. Es decir, el compromiso era de horas de horas. Ya esa fuerza yo ya no la puedo tener. Sí te puedo decir que de pronto hay programas que se mantienen durante el tiempo. En Radio Televisión Española hay uno que se llama Saber y Ganar, que uno cuando lo ve, uno dice, pues es un programa con una estructura y no la cambia, y una televisora que tiende a cambiarlo todo cada año. Y sencillamente es porque esa es la estructura de ese programa. Es que hay dos cosas importantes. Y si funciona, hay que dejarlo. En ese sentido, en ese tema me parece importante mencionarlo. Primero, el mérito que tuvieron al hacer un programa que la gente lo viera con agrado, porque casi siempre lo que es educativo, algún tipo de arte, la gente lo ve aburrido. Y se rompió ese esquema, esa línea de pensamiento, y se llevó con todo éxito, ¿verdad? Claro, y además creo que fue algo muy necesario en esos momentos. Como les dije yo ahora, en el caso mío, cuando metimos lo que fue los exámenes de bachillerato, era una gran ayuda para los estudiantes en general, los que estaban en la casa, en el público y los que estaban participando. Pero también había que entender una cosa que era trascendental, y es que cuando hablan del formato original, a mí que me tocó producirlo también en algún momento, yo siempre quería volver al formato original porque las preguntas eran menos complejas. Conforme se fue convirtiendo en más complejo, como que se quiso meter mucho la parte educativa y quitar la parte de entretenimiento, ¿verdad? Y creo que Giovanni dio en el clavo cuando decía, es esa mezcla entre uno y otro. Veamos un fragmento de una Antorcha más moderna que intenta jalar a los jóvenes, que ahora también son muy distintos los jóvenes. Eso es lo que le iba a decir. Y ahí vas a encontrar, para cuando vengamos, a otra colega, compañera que estuvo en esa época en Antorcha. Ahorita lo vamos a ver. Estudios sociales. Ustedes escucharon bien. Una pregunta y nos vamos a conocer los marcadores. Mientras tanto, vamos con el profesor para que nos lea la pregunta. Analice la siguiente información del esquema. Primera Guerra Mundial, crisis balcánica. Causas. El Imperio Otomano intentaba reconquistar los pueblos balcánicos, Crimea y el Cáucaso. ¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior? A. El Imperio Alemán necesitaba someter al ejército de Inglaterra. B. Francia pretendía recuperar los territorios de Alsacia y Lorena. C. Inglaterra necesitaba ubicar sus barcos en el mar Mediterráneo. D. Rusia deseaba una salida al mar Mediterráneo por el Mar Negro. Ya escuchamos la pregunta y decimos Antorcha. Antorcha.
Antorcha. Vamos a escuchar la respuesta del Colegio Científico de Alajuela. Opción B, Francia pretendía recuperar los territorios de Alsacia y Lorena. Y ahora entonces la respuesta del Colegio de San Luis Gonzaga. Opción D, Rusia deseaba una salida del mar Mediterráneo por el Mar Negro. Bien, la respuesta correcta es la opción donde dice Rusia deseaba una salida al mar Mediterráneo por el Mar Negro. Opción D. El Colegio San Luis Gonzaga. Escuchemos la barra que viene desde Cartago. Aquí nosotros estamos prácticamente sordos, pero no ciegos para ver toda la emoción que nos trae esos muchachos desde su colegio, Cindy. Así es, cada uno de los colegios muy motivados. Oiga la porra, sí se puede. Sí se puede. Pero bueno, nosotros queremos conocer ya lo que son los puntajes parciales de este primer bloque. Y para eso tenemos a don Luis Vindas, quien nos va a decir cómo van esos puntajes, don Luis. Para ambos colegios son dignos representantes de los campeones que han sido en Antorcha, ¿verdad? El Colegio Científico de Alajuela como nuestro campeón del 2008, ¿verdad? Y el San Luis Gonzaga de 1982. Muy bien, muy buena participación. En este caso, el marcador, el Colegio San Luis Gonzaga llega a 130 puntos y el Colegio Científico de Alajuela 200 puntos. Bueno, hay otra gran colega de los medios de comunicación, Cindy Villalta. Cindy Villalta, con sí. David Víquez, que estuvieron para 2011. Y veamos cómo la antorcha original, ¿verdad? Tenía que irse transformando con las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí. Sí, ya vemos ahí un poquito más de tecnología, ¿verdad? Exacto. Unas imágenes. ¿Te acuerdas, Ana Cecilia, al tanto más principio del programa modernas, con tablitas? Con pizarras, sí, correcto. Sí, Sí, y, sí. Ya vemos. Decías, Giovanni, de que claramente, y con esto comencé yo el programa hablando de que este pase del el entretenimiento educativo, porque si decimos la educación y el entretenimiento, y los muchachos como que no lo reciben muy bien, pero decías que esto era el gran valor que tenía Antorcha. Sí, sí, el gran mérito para mí que tiene Antorcha, si lo vemos minuciosamente, me parece a mí que la clave está en la competencia, ¿verdad? La competencia hace que haya entretenimiento, hay ansiedad, hay expectativa, la musicalización ayuda muchísimo. Entonces se crea ahí un ambiente entretenido en el que se le irá volando a la gente el espacio y a la vez están aprendiendo y no se dan ni cuenta, ¿verdad? Sí. Y aprendiendo no cositas tan fácil, porque ya escuchamos ahí las operaciones matemáticas que hacían allí, ¿verdad? Que no se le puede negar el mérito a los estudiantes, que ensalzaban de una manera increíble el programa. Sí, y todavía hoy, Ginette, ya en nuestra fase de cierre, pensando en la tarea que se cumplió y que todos nos tocó cumplir, de tratar de ir educando, que para eso nace Encinar al final, ¿verdad? Trata de ir educando de manera entretenida. Se pone uno a pensar sobre ese aporte a la sociedad y claro, me nace la pregunta para vos, ¿cómo te sientes con esta construcción que has hecho en el tiempo y que fuiste parte de eso? Una nostalgia terrible. Porque a mí Antorcha realmente me marcó, es un programa que a mí me encantó producir, como decís vos, era un trabajo que era de lunes a domingo. Yo terminaba Antorcha el sábado y a veces teníamos que grabar un programa porque la semana siguiente no podíamos ir en vivo, entonces teníamos que grabarlo. Yo llegaba a mi casa y ya estaba sonando el teléfono de los colegios que venían para la próxima semana llamando. Claro. El domingo también. Como teníamos por ejemplo, en el año 93 tuvimos el Liceo Nocturno de Costa Rica. Entonces, ellos llamaban cuando salían de clases, tipo 11 de la noche. Me estaban llamando para ver cómo estaba, qué tenían que traer, cuándo se tenían que presentar, a qué hora y todo. Pero fue un programa que a mí realmente me marcó, me encantó. Yo me siento muy satisfecha donde quiera que voy y digo, fui productora de Antorcha por 3 años.
Giovanni, usted prácticamente en las cámaras arrancas acá con este programa. Sí, le agrego lo que dijo Ginette también, que las dos chiquitas de ella tuvieron gran parte de su niñez ahí al lado de ella corriendo. Trabajaban en la casa con Antorcha y también en el estudio. No, donde y quiera mi que estuviera. hija mayor Sí. estaba en ese entonces en sexto grado, primer año, y como Day también, ¿no? Y entonces la teníamos a ella con el marcador, ¿recordás? Sí, correcto. Ella se encargaba del marcador. Y bueno, sí, debo admitirlo, Alan, así fue. Yo trabajaba en Radio Monumental, tenía 4 o 5 años de estar en Radio Monumental como lector de noticias, estudiando periodismo, ya terminando casi. Y ahí fue donde me llamó Ginette y me acercó a la televisión de manera más seria, porque lo que había tenido allí eran trabajos pequeños, algún comercial, algún tipo de cosas así. Pero ya ese acercamiento sí fue más serio. Para mí fue una ilusión completa llegar a hacer un trabajo allí donde iban las móviles de Canal 13, inmensas, una cantidad de personal que además hay que decir, todos lindísimas personas, una calidez increíble, un equipo de trabajo lindísimo y esa movilización televisiva que todos soñamos los que trabajamos en esto en algún momento de la vida, yo la encontré ahí en Antorcha. Entonces fue una ilusión, fue un sueño que siempre tuve de niño y que se fue cumpliendo ahí con el inicio precisamente con Antorcha. Don Mario, tengo que terminar con usted. Queda un minuto. Okay. Usted fue el padre y hoy, muchos años después, lo tenemos acá haciéndole un reconocimiento, ¿verdad?, por su labor. Su mensaje final, después de haber recorrido toda esta historia de Antorcha. Primero, no es un programa de Mario Arguedas, es un programa de Canal 13, insisto. Sin Canal 13 no lo hubiéramos hecho. Lo segundo, tocó a cantidad de personas, a estudiantes, a profesionales de la comunicación, tocó a familias a nivel nacional, tocó a empresas que se involucraron y se vieron muy favorecidas con esto, tocó a la educación de manera muy puntual. En educación hay un precepto, no se trata de que los estudiantes aprendan disfrutando, sino que disfruten aprendiendo. Es a la inversa el negocio, y el disfrute era un fundamento del programa. Tocó a tantas personas, miren las historias que hay realmente, que yo me he ido topando en el transcurso, de personas que hablan y, igual que Ginette, expresan. Entonces, hay tanta gente favorecida, pero insisto, Antorcha es Canal 13. A mí no me cabe la menor duda, no quiero en ningún momento, jamás, pensar que es un programa de Mario Arguedas, no. A mí me correspondió soñarlo y echarlo a andar. Y gracias infinitas a Dios salió como yo lo anhelé. Ginette, Giovanni, Mario, gracias por haber compartido con nosotros este reencuentro que hemos tenido con un programa icónico de la televisión nacional y que, bueno, ahí está y ha estado en el corazón de los costarricenses por siempre. Antorcha. Gracias por haber tenido el cariño, por habernos recibido en su hogar en este reencuentro.